Estamos de regreso en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicanas, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. Conversando con don Héctor Miolán. Héctor, en Europa, sobre todo en la península ibérica, hay todo un movimiento de los sectores democráticos y de izquierda, e incluso han estado criticando al Partido Socialista Obrero Español, que tiene la presidencia de ese país, y están convocando a un proceso unitario porque fácilmente se le cuela la ultraderecha que está encabezada por Vox allá en la península ibérica. Y traigo este comentario a colación porque se han iniciado una serie de contactos en nuestro país entre los sectores democráticos, en este caso 6 partidos que se denominan de izquierda, cada uno de ellos, y han planteado una serie de propuestas, cada uno su propia visión, la han puesto al análisis colectivo de todos para ver si se logra un acuerdo y participar en el próximo proceso electoral en un frente unitario. Solo uno de los 6 participantes no está de acuerdo con la participación electoral, pero hay tiempo suficiente para limar asperezas en ese sentido. ¿Cómo analizar que la izquierda esté tan fragmentada mientras la derecha logra unificarse de maneras inmediatas así? Fíjate, son 2 preguntas importantes o 2 cuestionamientos importantes, como por ejemplo el movimiento feminista democrático que está en toda Europa y la posición difícil en que está Pedro Sánchez y el PSOE, que nada de obrero y nada de socialista tiene. Es un partido al estilo viejo PRD, porque este PRM no es socialdemócrata, es un partido totalmente de ultraderecha. Por ejemplo, en esa época de Peña Gómez, tú puedes decir, bueno, un partido socialdemócrata es el partido en que la izquierda podía hacer alianza y podía hacer trabajo. Es un movimiento importantísimo. Por ejemplo, ahí está Podemos con ciertas debilidades porque era parte del Estado, con Pablo Iglesias, que tiene una serie de programas importantes que están orientando a la izquierda europea y a la izquierda española con muchísimas deficiencias. Y cuando tú decías, en el caso nuestro, lo que está pasando en nuestra izquierda es un reflejo mundial, porque en España, si tú te pones a pensar por estados, por la comunidad, por lo que nosotros decimos aquí, provincias, la izquierda allí también está múltiple fraccionada. Partido de Trabajadores Español marxista-leninista, el viejo Partido Comunista Español, el Partido Comunista Reconstruido, los partidos socialistas de Cataluña, el caso del pueblo vasco, del País Vasco, que es una de las naciones más poderosas dentro de España, que ha disminuido muchísimo el poder. El problema obrero en Murcia. El mismo problema que tú decías anteriormente de las situaciones de inmigración, de los saharauis, de los etíopes, de esas migraciones que vienen muy difíciles, que no es una simple migración como la que hacen los dominicanos y otras naciones, porque no solamente son dominicanos que se van en Yola hacia Puerto Rico. Ahora, vamos a caer al tema fundamental de la izquierda dominicana. Fundamentalmente como organización, pero yo voy a hablar en este caso de nosotros estamos discutiendo ya un proceso de unidad aparentemente correcto y político. Ahora, ese proceso de unidad hay que aclarar algo, no se va a dar con un simple romanticismo, ni se va a dar con un simple encuentro entre amigos y compañeros.
compañeros de la izquierda. Cuando tú hablas de nosotros, habla del partido, del Movimiento Popular Dominicano. Popular Dominicano, que está de acuerdo hace muchísimo tiempo, desde el 2008, 2010, en participar en las cuestiones electorales sin alianza con la derecha. Y hablamos de cuestiones puntuales. Lo hemos hecho sin mucho éxito, por ejemplo, con el Frente Amplio, lo hemos hecho en Esperanza, en Moca, en algunos lugares, haciendo esos pequeños pininos. No es la línea que se cree, bueno, los MPDistas son antielectoreros. No, nosotros nunca hemos sido antielectoreros por principio, no, sino por asunto de circunstancia política. Ahora, ese proceso de unidad, se han dado pasos concretos a nivel teórico y a nivel práctico. Por ejemplo, no solamente para un proceso supremamente electoral. Por ejemplo, el 28, conmemorando la intervención norteamericana, el 1 de mayo, se dan pasos concretos de unitarios, de actividades concretas en ese entonces. Ahora, en otros sectores se está trabajando para que esa unidad sea real. Entonces, lo primero que hay un asunto, y parece sencillo, es el asunto de que se ha practicado últimamente, la sinceridad. Entonces, bueno, pero sinceridad desde el punto de vista moral, desde el punto de vista filosófico y político, como que queda como muy poco dentro de una organización de izquierda. Sí, porque la sinceridad, porque lo que se está discutiendo, por ejemplo, el asunto electoral, el asunto de qué hacer, el asunto de cuando hablábamos fuera de cámara del problema del poder. Nosotros tenemos que plantearnos el asunto del poder. Nosotros tenemos que plantearnos cómo llegar al poder, que se vea utópico, se vea ilusorio, pero lo importante es decir, bueno, lograr el poder, los demás ilusionan un sentido. Entonces, no podemos decir, bueno, vamos a lograr el poder en tal cosas, porque hay algo que históricamente se ha trabajado y es una influencia alienante y cultural que se ha dicho, bueno, la izquierda no va a llegar al poder, y gente democrática dice, no voy a votar porque la izquierda no va a llegar al poder, porque la misma derecha y el mismo poder en todas sus versiones históricamente ha sido muy eficaz en tirar su línea de rechazar la izquierda. Yo me hacía una pregunta, ¿cuándo la izquierda no ha participado en elecciones en el país? Toda la vida. Toda la vida. De manera directa e indirecta. 62 participó y se sabe bien claro. En el 70 propició el MPD la unidad con el Acuerdo de Santiago. En el 74 se hablaba de un problema antireeleccionista y no es real, no es casual que el MPD hablaba inclusive de apoyar y de ver lo que estaba haciendo el movimiento de integración democrática del MIDA. Entonces, si tú te pones a pensar, los tiempos son diferentes en situaciones concretas. Entonces, si la izquierda nuestra debe discutir con manera sincera, de manera clara, qué nos proponemos, qué hacemos un programa, pero también revisando los errores que hemos tenido, por ejemplo, con aquella izquierda unida, el FID, lo que hicimos nosotros alrededor de todo el proceso electoral, pero hay una experiencia muy importante y es la experiencia del 78. La izquierda se planteó nada. La izquierda lo que hizo fue adherirse al PRD por completo y sectores dentro de la izquierda que hoy han parado en la derecha y que ayer también fueron parte de la derecha, esas cosas hay que establecerlas. Se montaron en el carro del triunfo del PRD y se quedaron ahí. Y se quedaron ahí, como hicieron cierta gente que se apuntaron en el triunfo del PRM y se han quedado, se han autoabsorbido. O sea, una autoabsorción. Entonces, en ese sentido yo quiero interrumpirte para plantearte la siguiente interrogante. En las conversaciones podemos hablar del poder, de las izquierdas, pero para hablar del poder hay algo que es esencial, la economía. ¿Cómo manejar la economía desde un gobierno de izquierda democrática con todos los estamentos de la derecha
enquistado en ese gobierno. Se ha planteado la izquierda una visión económica distinta de acceder al poder del Estado. Se ha discutido porque eso es fundamental. Fíjate cómo a Petro todas las reformas económicas en Colombia se la han bombardeado desde el Congreso de la República y ha podido hacer lo mínimo que ellos le han permitido. Es decir, dentro de esas discusiones tiene que ir necesariamente la discusión económica, ¿verdad? Mira, no solamente la discusión económica, las experiencias que han pasado en muchísimos países o muchísimos revolucionarios que han tomado el poder. Chile, que tomó el gobierno, no el poder. Cuba, que tomó el poder. Nicaragua. En la marcha que ellos han hecho, todo eso que tú estás diciendo. Ahora, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es asimilar eso e irnos preparando. No llegar como improvisados al poder, por lo menos con un marco teórico, con un marco experiencial, con un marco de experiencia, con un marco de que podemos hacer a nivel económico y qué podemos plantear desde el socialismo, desde una revolución democrática popular, desde ver que vamos a encontrar todos esos escollos, porque la gente cree que de manera utópica llegaron a ganar las elecciones y ganaron el poder. No, hay que ver que las diferentes clases sociales, económicas y políticas van a tener que estar ahí. Y tú has dicho dos cosas. El caso de Petro. En la situación de Petro, la gente tú lo puedes ver desde fuera muy cómodo. Decir, bueno, mira esto, acá ya no. Es un problema de que este señor, no porque simplemente fue un guerrillero. Eso es un eufemismo, eso es un pretexto que la misma burguesía a nivel internacional se ha encargado de hacer esto para desacreditar todo el movimiento. El primero, la cuestión de Petro es que dentro elige un principal enemigo, que es el asunto del ministro del Exterior, su principal enemigo, y que hay también un embajador ante Estados Unidos que fue formado en Estados Unidos. Entonces, tú dices, bueno, pero ¿por qué Petro y el jefe de la Suprema Corte de Justicia, que es enemigo de Petro totalmente? Entonces, bueno, pero es muy fácil. Ahora, dentro del mismo movimiento, diferencias que hay en el interior. Entonces, nosotros, la izquierda dominicana, aunque seamos dos, tres, no importa, bueno, mira, este es un iluso. Sí, hay que ser utópico, no distópico. Plantearnos esto, y eso que tú esa reflexión que tú estás haciendo, nosotros tenemos que tomarla en cuenta, escuchar, como decía Mao Zedong, que se abran 1000 flores, compitan 100 escuelas desde el punto teórico y político. Es importante nosotros tomar todas las experiencias, porque si tú te pones a pensar, República Dominicana es un asunto que ha tomado muchos izquierdistas, muchos intelectuales, muchos revolucionarios, que el famoso pesimismo, que no es característica de los dominicanos. El pesimismo dominicano. El pesimismo dominicano, que es una expresión filosófica y política de clases sociales que no creen que pueden tomar el poder o que pueden hacer una cosa o la otra o que pueden salir de la situación del marasmo en que se encuentra, que tiene mucho que ver en la política filosófica del epicureísmo. Y eso no es influencia de nuestros propios intelectuales que han reproducido ese discurso, porque ahí está incluso Francisco Mocoso Puello, Federico Enríquez y Carvajal, que todos han reproducido el supuesto pesimismo del pueblo dominicano en todos sus escritos y en todas sus cosas. Oye, y eso viene, déjame decirte, de una, ya que nos estamos entrando en esto, de malas interpretaciones, por ejemplo, del Príncipe de Maquiavelo sobre el problema del poder, de las obras, por ejemplo, del epicureísmo o el estoicismo.
de los epíctetos y compañía. Entonces, todas esas enseñanzas, recuérdate que todas las enseñanzas que tienen nuestros filósofos y nuestros políticos fundamentalmente vienen dentro de esas filosofías. Recuérdate que aquí se estableció, para no ir un poco más lejos, y hay que tomar a la izquierda en cuenta, el otocismo, el positivismo. Luego entra de manera solapada, como está todavía de manera solapada, las influencias marxistas. Todavía, la gente cree que dice, bueno, hablar de marxismo dominicano. Bueno, vamos a hablar de algunas prácticas intelectuales, porque a mí me gusta ser radical en clase en ese asunto de que si en verdad aquí ha habido un marxismo, o sea, un estudio marxista. Entonces, si tú te reflejas todo ese tipo de cosas, volviendo al asunto, nosotros tenemos que plantearnos aunque se vea utópico, crear un programa de las posibilidades locales, puntuales, de cómo hacer poder. Ahora, la moral política revolucionaria debe ser no solamente un escudito, debe ser algo que se un peto completo, total, como una especie de centurión. Entonces, porque si los revolucionarios o la gente de izquierda democrática y los marxistas se establecen la toma del poder, no importa que se tome en un barrio, no importa que se tome en una provincia, magnífico, porque recuerda que los pasos de la dialéctica, los pasos sociales y económicos que supuestamente surgen de manera inesperada, no, eso es mentira. Las cosas no surgen de manera inesperada. Todo es un proceso. Todo es un proceso y todo se está viendo. Por ejemplo, 1984, el cual yo viví personalmente. Las pobladas. Las pobladas. La gente dice, bueno, que eso fue improvisado. No. Eso no es improvisado. Ese movimiento de masa, ya había trabajo de gente que estaban haciendo trabajo popular en los sindicatos, en las organizaciones. El producto de eso existían los CNP. La cuestión es ahora, ¿aprovechó la izquierda en su conjunto esa situación? No. Porque eso es lo que vamos a ver en el siguiente segmento. El aprovechamiento de las experiencias propias y extrañas de parte de la izquierda dominicana. Christopher, vamos a la pausa y retornamos con don Héctor Miolán.